Bueno, pues continuamos con el aspecto de profetizar, ¿verdad? La práctica del profetizar es el don sobresaliente, el don que edifica la iglesia y que produce el deseo del corazón de Dios. Por tanto, le damos gracias al Señor por este libro que nos guía a hacer estas reuniones de estudio, ¿verdad? El, es lo que está en el corazón de Dios, que todos nosotros profeticemos y que desarrollemos nuestra capacidad de profetizar, el don de profetizar, ¿verdad? Y vemos que la esencia del profetizar, de la revelación del Señor está sobre todo en la primera de Corintios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con Moisés hay un texto que dice Moisés que yo quisiera que todos profetizaran, ¿verdad? Pero la esencia está ahora en el Nuevo Testamento y en la primera de Corintios, para que entendamos, comprendamos y recibamos la carga y anhelemos, deseemos ser los que profetizan en las reuniones, ¿verdad? Así que este versículo lo disfrutamos la semana pasada, primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene. Otras versiones dicen cada uno de vosotros trae. Así que, ¿qué trae? El salmo, enseñanza, revelación, lengua, interpretación. Lo que traemos lo presentamos al Señor y a los santos para la edificación de la iglesia. Todo se hace para edificación. Así que aquí vemos una vez más, el profetizar es el centro de la edificación de la iglesia y es en gran medida la razón por la que la iglesia se reúne, ¿verdad? Señor Jesús. Quiero iniciar con una corrección del estudio pasado. Dos veces se me fue el pensamiento y la coordinación de lo que hablé, pero me voy a referir a la más importante, que es cuando dije que quise decir que el libro de Efesios en el capítulo 4 se habla de la edificación, pero en vez de Amén. decir Efesios dije Primera de Corintios porque tenía mucho el libro en mi mente, ¿verdad? Entonces me disculpan y lo aclaro y les comparto. En Efesios, todo el capítulo 4 es excelente acerca de la edificación y de la necesidad de que todos los miembros funcionen conforme a su medida. Y solo tomé dos versículos para compartirles, hermanitos queridos. Dice Efesios 4:15, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Y el 16, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Como ya dije, todo el capítulo 4 es excelente para que lo miremos, lo llevemos al Señor, meditemos esta palabra, oremos con esta palabra al Señor para que seamos constituidos con la visión divina de cómo se produce la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y lo primero es que debemos anhelar a crecer en Cristo, ¿verdad? Debemos tener esa aspiración interna, Señor. Yo anhelo crecer y que tú crezcas en mí. Tu crecimiento es mi crecimiento. Que tú me ganes a mí es la manera que yo te gano a ti, Señor. ¿Verdad? Ese es el anhelo divino y santo de cada creyente, de crecer en Cristo como nuestra cabeza, ¿verdad? Y cabeza quiere decir que nos damos a Él plenamente y permitimos que Él sea nuestra cabeza. Y entonces el 16 nos dice, ¿verdad? Cómo el cuerpo está entrelazado en el Señor. Las coyunturas nos dan el rico suministro, los hermanos capaces en el Señor que nos ministran la palabra.
¿Para qué? Para que los miembros que reciben el suplir de las coyunturas puedan funcionar como los miembros vivientes de la iglesia, conforme a su medida, ¿verdad? Y este funcionar de los miembros produce el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Y pues hay mucha luz en estos versículos, ¿verdad? Pero por causa del tiempo solo quería corregirlo, mi manera que perdí el libro del libro, el nombre del libro, y traerles el libro correcto, Efesios 4, capítulo 4. Y les recomiendo que entren en Efesios para que miremos plenamente la edificación de la iglesia por la función de cada miembro que ha sido perfeccionado por las coyunturas, por el cuerpo, conforme a su medida, y todo, así se edifica el cuerpo en amor. Amén, Señor Jesús. Entonces ahora entramos, bueno, un pequeño repaso, ¿verdad? Antes de entrar a la porción de hoy. Básicamente, ya di un pequeño repaso en la introducción, pero quiero enfocarme en los puntos que componen una profecía. Y yo les animo, hermanitos, que si para este momento no los han memorizado, sería bueno que los memorizara. Son solo 4 puntos, ¿verdad? El primero es que necesitamos el conocimiento y la experiencia de Dios, de Cristo y las cosas espirituales. Si tenemos el conocimiento de Dios y de Cristo, vamos a tener conocimiento de las cosas espirituales, porque la fuente de las cosas espirituales es Dios y Cristo. Entonces, eso es fundamental para el profetizar. Luego tenemos que practicar escribiendo, produciendo una profecía conforme a la luz del Señor, a como el Señor nos va guiando día por día para tener algo que decir con peso en la reunión, para que podamos profetizar de tal manera que toquemos a nuestros queridos hermanos y haya edificación para la iglesia. Entonces, eso es obtener las palabras para proclamar, para liberar la profecía que habrá en nuestro espíritu, ¿verdad? Y también debemos durante la semana buscar la iluminación divina acerca de las situaciones que nos rodean en la iglesia, en la vida de iglesia, en nuestras familias, en nuestro alrededor. Necesitamos, en otras palabras, hacer práctico nuestro deseo de profetizar, hacerlo práctico en cuanto a que las relacionamos a las cosas que nos rodean, ¿verdad? Y el cuarto punto es que al momento de abrir la boca para profetizar por el Señor, para hablar a Cristo y conllevar a Cristo al corazón de los que nos escuchan, debemos buscar la inspiración del Espíritu en nuestro espíritu, al tornarnos a nuestro espíritu y hacer una oración al Señor, ya sea silenciosa o audible, pero pedirle al Señor que vamos a hablar por Él y que Él sea el que hable en nosotros, que sea su espíritu tocando nuestro espíritu para que podamos hablar su palabra y su intención. Entonces, estas 4 puntos es lo que normalmente compone una profecía y los vamos a ver en esta lección de hoy en día con referente a los modelos del profetizar, ¿verdad? Los modelos del profetizar está basado, como ustedes ya leyeron, este siguiente lección en el libro. Los modelos de la profecía está basado en Lucas capítulo 1, los versículos que tocan con la profecía que hace Elizabeth cuando la visita María y, y el hablar de María en respuesta a Elizabeth en capítulo 1, los versículos 36 a 55. Pero antes de mirar a estas maravillosas profecías de estas 2 hermanas, una breve historia, ¿verdad? Porque así nos presenta la lección.
Primero, el hermano Lee fue cargado por el Señor por el 37 respecto a la manera que se estaban haciendo las reuniones. Y él pudo ver que no estaba bien. Él pudo ver que Primera de Corintios 14:26, el versículo que ya miramos, nos pide que todos participemos. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene. Entonces, la palabra claramente nos muestra que la reunión de una persona hablando y los demás sentados no es conforme al deseo del Señor. El hermano escribe y dice que esto es conforme a las naciones, a la costumbre de las naciones, y que tenemos que cambiarlo. Y él pues dio la palabra, liberó en varios libros, pero realmente no sucedió mucho, pero gracias a Dios el hermano Lee tomó la carga y cuando el hermano nos comparte que lo trataron de implementar haciendo una reunión en sábado, allá por el 37, 38, y no le funcionó, entonces no siguieron adelante, ¿verdad? Pero el hermano Lee en el 62, cuando vino a Estados Unidos, él traía esa carga, ¿verdad? Y él trató de impulsar el profetizar. Muy despacito fue creciendo, la luz fue brillando y hasta que en el 70 el aspecto del profetizar fue lleno de luz y comprendido por muchos queridos hermanos, ¿verdad? Y empezaron la práctica. Sin embargo, aunque hubo entendimiento, hubo revelación, hubo mucha luz, pues todavía no teníamos, ¿verdad? Ni aún hoy. Hoy todavía necesitamos desarrollar y cultivar el don sobresaliente, el profetizar. Así que en la historia vemos que es bíblico y que ha habido una carga que el Señor ha puesto en su cuerpo en la iglesia y que la iglesia ha tratado de responder, pero que no ha llegado a una cristalización del profetizar. Y por esto, el resumen de esta introducción que el hermano nos da en estos, los modelos de profetizar, es que necesitamos desarrollar, queridos hermanos, y cultivar el don sobresaliente, el profetizar. Y el Señor nos dé esta gracia, ¿verdad? Y el Señor nos bendiga a todos para que juntamente anhelemos y trabajemos particularmente durante nuestro tiempo en prepararnos delante del Señor, en recibir la iluminación, en hacer práctico nuestro profetizar y en buscar la inspiración del Espíritu para cuando hablemos. Así que los dos modelos en cuanto al profetizar, ya lo dije, están en Lucas capítulo 1, los versículos 39 al 55. Dice la lección que estos dos modelos son muy buenos en cuanto al profetizar. En ese tiempo, Elizabeth y María todavía estaban en la atmósfera del Antiguo Testamento. Todavía el Señor no había nacido, ¿verdad? Estaba en el vientre de María, apenas había sido concebido. Y no estaba el Nuevo Testamento para ella. Sin embargo, ellas, porque su corazón era para Dios y era uno con Dios, por esta razón, ellas pudieron profetizar tan maravillosamente que lo tomamos como un modelo excelente, como lo vamos a ver. Así que estos dos modelos son muy buenos en cuanto a profetizar, a pesar de que todavía estaban en el Antiguo Testamento. Y el llamado es que muchos de nosotros no estamos a la altura de estas dos queridas hermanitas con respecto al profetizar. Muchos de nosotros no estamos a la altura de Elizabeth y María con respecto a profetizar. En otra porción dice que nos debiéramos avergonzar de estar tan atrasados si miramos a las profecías de Elizabeth y María. Así que el Señor nos impresiona esta tarde, nos anime, el Señor nos cargue para que avancemos y lleguemos por lo menos
cerca de las profecías excelentes de Elizabeth y María. Entonces, al primero que vamos a mirar es el profetizar de Elizabeth. Al preparar la lección sentí que es muy bueno presentar los versículos mismos. Así que empezamos con, no los tomé todos para no distraernos mucho, sino los que sentí que eran esenciales para presentar el profetizar de Elizabeth. Y 41, el 1:41 en Lucas dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Antes dice, los versículos anteriores dicen que María fue a visitar a Elizabeth y cuando entró a su lugar, entonces sucedió esto, que la criatura saltó en el vientre de Elizabeth y Elizabeth fue tocada del Espíritu Santo en ese momento. Por eso pudo hablar y alzó la voz en una gran exclamación y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Wow. Porque he aquí cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura en su vientre, ¿verdad? Dio saltos de júbilo en mi vientre. Amén. Y bienaventurada la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Así que es una maravillosa profecía, un maravilloso hablar por el Señor, por los intereses del Señor, con visión, con revelación, con liberación del espíritu de Elizabeth cuando fue tocada por el Espíritu Santo y pudo abrir su boca y hablar tal palabra con tanta contenido divino y revelación, ¿verdad? Am, hay muchos puntos, ¿verdad? Que debiéramos de luego estudiar estos versículos, orarlos, mirar, porque aquí se nos presenta claramente los 4 puntos que vimos anteriores, que en qué consiste el profetizar, el hablar por el Señor y el impartir al Señor, ¿verdad? Ah, primero, hay una porción que se nos dio que habla del fruto, ¿verdad? El fruto. Oh, Señor Jesús, ¿qué hice? Amén. Discúlpeme, hermano, creo que me traté de hacer algo aquí para highlight y me fui. No, debe estar bien. Me cambió. Ok. Sí, creo que me cambió la slide. Ok, Señor Jesús, me la cambió, me la bajó. Disculpen, hermano. Entonces, mirábamos, miramos en estos versículos del capítulo primero de Lucas el hablar de Elizabeth, ¿verdad? Quería hacerles un highlight, pero lo que hice fue mover las slides. Pero lo que quería decir es que en el hablar de María hay algo nuevo, extraordinario, que habla, bendito el fruto de tu vientre. Y entonces nos muestra, nos revela la lección que el Señor tiene muchos
El Señor tiene muchos denominativos con respecto a lo que Él es para nosotros, como Él es la vid, Él es la rama, Él es la raíz, y así, ¿verdad? Pero faltaba que el aspecto de que Él es el fruto para alimentarnos, para alimentar a la iglesia, para alimentar a su pueblo. Y esto está muy excelente que María haya podido ver que Cristo es el fruto para alimentar su iglesia, Señor Jesús. Y bueno, el hablar de Elizabeth es muy alto aquí, ¿verdad? Le bendice a María y le dice que alcanza a ver la fe de María, ella alcanza a vislumbrar lo que hay en María, que María tiene fe y creyó, y también le dice que se cumplirá lo que Dios le reveló, por lo dicho por el Señor, ¿verdad? Am, esta porción del versículo 45, aunque es una manera de predecir el futuro, en cuanto a que se cumplirá lo que Dios ha prometido, lo que el Señor le ha prometido a María, pero no debemos mirar esto como lo fundamental, ¿verdad? Toda la profecía cumple los 4 puntos del conocimiento de la palabra, del conocimiento de Dios, del conocimiento de las cosas espirituales, y también cumple el hablar, el poder hablarlo, porque hasta María Elizabeth estaba lista. Dice, no creo que Elizabeth pudiera usar su tiempo para estar en chismes, ¿verdad? Porque si ella fuera de ese carácter, entonces no hubiera podido hablar como habló tan pronto vio a María, ¿verdad? Se necesita que el espíritu del creyente esté en comunión con el Señor. Y a propósito, queridos hermanos, dice que si los santos en las iglesias dejaran el chisme, dejáramos el chisme, entonces habría un avivamiento grande en las iglesias, ¿verdad? Wow, eso es un hablar muy precioso, que si consagramos nuestro hablar al Señor, dice que es tiempo de que consagremos nuestro hablar al Señor. Hagamos una oración: Señor, te consagro mi hablar, mi boca, mi capacidad de hablar. Y de esta manera, cuando venga la tentación de andar chismeando o lo que sea, nos vamos a recordar que consagramos nuestra boca al Señor, y el Señor nos va a guardar y nos va a corregir de perder el tiempo de esa manera y de usar nuestra capacidad de hablar en una manera que no es propia, ¿verdad? Y nos concentraremos en poder hablar por el Señor. Así que esta profecía, este hablar perdón, voy a tener que salir. Ah, voy a tener que corregir esto, Señor Jesús. Ok, creo que ya lo arreglé. Entonces estamos viendo los dos modelos en cuanto al profetizar, el modelo de Elizabeth, y concluimos que ella vive en la presencia de Dios y en comunión con el Señor, posee el conocimiento espiritual y la preocupación por el mover del Señor. El saludo de María estimuló su espíritu, y entonces lo que habló, lo habló en su espíritu y en el espíritu del Señor. Y esto es lo que hace una profecía con el peso de conllevar las cosas espirituales a quienes nos escuchan, y aún más de impartir a Cristo. Recibe la inspiración en el momento del Espíritu Santo y tienes palabras al ejercitar el espíritu. Se ven en los siguientes puntos:
cuando bendice a María. Tiene palabras para bendecir a María como la escogida del Señor. Tuvo la visión de mirar lo que el Señor estaba haciendo en María y a través de ella, al tomarla como el vaso que permitió que el Señor Jesucristo viviera sobre la tierra y ella vio que lo que estaba en el vientre de María era Cristo como el fruto que alimenta a su rebaño. Y luego predice el cumplimiento de las cosas habladas por el ángel a María al confirmarlas, ¿verdad? Así que todo esto forma parte de la profecía extraordinaria del hablar de Elizabeth. Y hay mucho más que pudiéramos mirar, pero por causa del tiempo, vamos a seguir adelante. Seguimos con María. El profetizar, el hablar de María es más alto y más profundo. Sin embargo, el hablar de Elizabeth es extraordinario. Ya dijimos que pocos de nosotros, algunos de nosotros tal vez estén hoy en día a la altura de ellas, pero cuando el hermano miró y escribió, nos dice que todos estamos muy atrasados, ¿verdad? Que ellas dos son un ejemplo excelente del profetizar. Entonces, respecto a María, lo primero que vemos es que su espíritu exalta a Dios. Ok. Y luego su alma magnifica al Señor. Pero esta interrupción que hubo en ese slide, me disculpan, hermanitos, no esperaba tener esta situación. Permítame a ver si hay yo los versículos de María. Ok. Ok. Primero necesitamos ver la escritura, santos. Oh, Señor Jesús. Ok, el profetizar de María. Tenemos los versículos del 46 al 55 y también tanto como los que describen a Elizabeth en su hablar, estos son extraordinarios, ¿verdad? Entonces María dijo, mi alma magnifica al Señor y mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su esclava, pues he aquí, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, tal como habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Señor Jesús, vemos que María era una jovencita muy especial para con Dios, una jovencita que conocía las escrituras que ella tenía a su alcance en ese tiempo, el Antiguo Testamento, y cómo su corazón y su alma y su espíritu estaban por Dios y para el Señor, ¿verdad? Qué expresión tan excelente en el 46. Mi alma magnifica al Señor. Oh, ¿cuántos de nosotros pudiéramos orar de esta manera o hablar de esta manera? Mi alma magnifica, engrandece, exaltece al Señor. Y mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en grande medida en Dios mi Salvador. Es un sentir divino en su espíritu, en su ser que tiene María
porque ella permanece como Elizabeth en comunión con el Señor. Es como dice ahí, porque ha mirado la bajeza de su esclava. Ella se considera una esclava para Dios, así como todos nosotros debiéramos, ¿verdad? Y ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Ella veía lo que Dios estaba haciendo con ella al darle la responsabilidad de ser la madre del cuerpo del Señor Jesús. Algo glorioso y maravilloso, ¿verdad? Ah, dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Todos estos son extraídos de la escritura del Antiguo Testamento. Hizo proezas con su brazo, espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos y a los poderosos y exaltó a los humildes. Todo esto es conforme a la escritura que ella está hablando con un disfrute y una exaltación para Dios, para el Señor su Salvador, ¿verdad? Nos muestra esta porción que Dios ha quitado a los poderosos como Mussolini, como Hitler y como muchos en la historia que han hecho daño y se han creído los más poderosos, pero Dios los ha bajado y que ni la memoria de ellos queda, ni se sabe dónde están, ¿verdad? Y al humilde lo exalta y le da gracia. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Esto también el Señor Jesús lo presenta en Mateo, ¿verdad? Nuestra necesidad de ser pobres en espíritu para que el Señor nos pueda suplir y llenar de bendiciones celestiales, conforme a su economía. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia tal como habló a nuestros padres, sigue hablando conforme a la visión de lo que Dios ha hecho, de los hechos de Dios, de lo revelado en su palabra, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Así que, queridos hermanos, este hablar de María está extraordinario. Nos debe tocar en nuestro espíritu y animar a avanzar en nuestra capacidad de profetizar, ¿verdad? Para que el Señor sea glorificado en nosotros también. Primero, el espíritu exulta en Dios su Salvador, ¿verdad? Y luego su alma magnifica al Señor. Vemos que todo su ser de María está centrado en el Señor, está siendo uno con su Salvador. Y tenemos unos puntos en esta expresión, este hablar profético de María. Volvemos a ver, está basado en su conocimiento de las Escrituras, compuesta con citas del Antiguo Testamento. Señor Jesús, miramos de nuevo la necesidad de conocer a Dios, conocer a Cristo y conocer las cosas espirituales, conocer la palabra de Dios, ser constituidos con la palabra del Señor, permitir que la palabra de Dios more ricamente en nuestros corazones. No hay duda de que María era una hermana joven que amaba profundamente a Dios y vivía en comunión con Él y vivía en comunión con la palabra y vivía recibiendo la luz de la palabra y permitiendo que la palabra morara ricamente en su ser. Así que es una manera que nosotros debemos aspirar también para prepararnos para profetizar, que la palabra del Señor more ricamente en nuestros corazones, que tomemos las promesas que son muchas acerca de la palabra del Señor y las atesoremos y las pongamos en nuestro corazón. Por ejemplo, la palabra es lumbrera a nuestro camino. Y debemos, si no sabemos qué hacer, debemos entrar en la palabra y orarle al Señor. Tu palabra es mi luz, mi lumbrera. Alúmbrame, Señor Jesús, en este o en aquel aspecto, ¿verdad?
en la palabra somos lavados, ¿verdad? Somos renovados por el lavamiento de la palabra. Y todas las expresiones que están en la palabra del Señor respecto a su palabra, debemos tesorarlas y buscar el tiempo para ser constituidos con la palabra del Señor. Y, y yo siento que lo más excelente que como creyentes en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ah, lo más excelente es que la palabra escrita contiene la palabra viviente. La palabra escrita contiene el espíritu de vida. Y cuando entramos en la palabra para ser constituidos, para tener el conocimiento de Dios, de Cristo y de las cosas espirituales, no solamente recibimos este conocimiento, sino que estamos recibiendo la palabra viva, a Cristo mismo en nuestro ser. Entonces, si no sacamos tiempo para entrar en la palabra, si no tenemos un tiempo para nuestro avivamiento en la mañana, si no nos reunimos con los santos para leer la palabra y meditar en la palabra y disfrutar la palabra, disfrutar a Cristo en su palabra, entonces no estamos en verdad con el anhelo de ser aquellos que profetizan para la edificación de la iglesia. Necesitamos tomar el hábito. Vemos que lo primero que sale en el hablar de Elizabeth, pero más aún en el hablar de María, lo primero que resalta es que María conocía las escrituras, su espíritu podía hablar las cosas divinas en el momento que ella necesitaba hablar y María estaba llena de la palabra de Dios, de lo declarado en el Antiguo Testamento y aún con la comprensión de que el cumplimiento estaba en Cristo, ¿verdad? Porque ella en su profetizar habla de que es mi Señor, ¿verdad? Es Cristo, tal como Elizabeth también habló del fruto de su vientre, refiriéndose a Cristo como nuestro alimento, ¿verdad? Siento que el Señor nos carga esta tarde, queridos hermanos, en este aspecto fundamental, que si queremos profetizar, necesitamos ser los que amamos la palabra de Dios, la palabra escrita, que contiene la palabra viviente, que contiene a Cristo, que contiene el Espíritu vivificante y que se nos dispensa Cristo como el Espíritu de vida cuando entramos con amor, con fe y laboramos en la palabra. Oh Señor Jesús. Esta es parte de laborar en la tierra de Canaán, ¿verdad, queridos hermanos? En la lección anterior vimos que laborar en la tierra de Canaán durante la semana es fundamental para poder que se cumpla Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno trae. Señor Jesús. También el profetizar de María fue basado en su conocimiento y experiencia de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Cómo ella muestra los hechos de Dios, cómo Dios derriba a los soberbios, pero da gracia a los humildes, cómo Dios desea que tengamos un espíritu humilde para que el Señor nos llene de bendiciones, pero al orgulloso lo deja ir vacío, ¿verdad? Ah, conoce el corazón de Dios, conoce la economía de Dios. Oh, Señor Jesús, aunque de nuevo ella estaba todavía en la atmósfera del Antiguo Testamento, pero hasta qué punto una persona que ama a Dios, que busca a Dios, puede ser tan constituida como María, que podía funcionar prácticamente en el nuevo pacto, ¿verdad? Con todo su entendimiento y con todo su amor a Dios, basado en lo que Dios les había dado en el pacto antiguo. Todavía a través de ella relucía
brillaba el propósito de Dios en su economía divina, ¿verdad? Así que ella tenía conocimiento y experiencia de Dios práctica en su vida. Ella habla de su vida, en su profetizar, que Dios la ha mirado ah, con favor y se declara como una sierva para Dios. Pero a la vez ella ve que Dios está haciendo algo con ella. Dios la está bendiciendo y la llamarán bendita por las generaciones. Entonces, el conocimiento de Dios, de Cristo, de las cosas espirituales, no es algo que sea como no debe ser algo que es como una doctrina para nosotros. Debe ser una experiencia real con nuestro Dios, con nuestro amado Salvador, ¿verdad? Y por eso el siguiente punto dice que basado en su conocimiento de cómo Dios trata a las personas, su profetizar fue basado en el conocimiento de la intención de Dios para con las personas, cómo a unos derriba y a otros exalta, y todo para que su economía, su plan divino se lleve a cabo, ¿verdad? Y luego el último punto dice, basada en su conocimiento de las misericordias de Dios a sus antepasados. María era una creyente, una hermanita que conocía el Antiguo Testamento muy bien y el propósito de Dios al escribirlo, al dárnoslo, ¿verdad? Y habló de cómo Dios bendijo a su pueblo, habló de Abraham y cómo a través de él heredamos las promesas y cómo ella también está incluida en este mover de Dios. En otras palabras, queridos hermanos, para que María hubiera podido hablar de esta manera, se necesitó que realmente ella fuera uno con el Señor y con su palabra. Pero el ser uno con el Señor y el ser uno con la palabra del Señor no viene así tan de repente porque sí, ¿verdad? Necesitamos tener tiempo para entrar en la palabra. Necesitamos tener un horario de estudiar la palabra necesitamos de orar con la palabra también. Necesitamos usar las prácticas de la iglesia que nos ayudan a ganar a Cristo, ¿verdad? Que nos ayudan a ser constituidos de Cristo y de la verdad. Por ejemplo, necesitamos ser los que invocan al Señor. Debemos ser los que están locos por el Señor, ¿verdad? Que realmente Cristo fluya en nuestra presencia con las gentes, ¿verdad? Y que podamos hablar, profetizar, ¿por qué no a las gentes también? Con llevarles a Cristo, llevarles el plan de salvación, el evangelio del reino. Pero todo esto no viene porque sí, requiere disciplina, requiere de estudio, requiere de consagración. Como ya mencionamos antes, un punto que sobresalta en esta lección es que desafortunadamente muchos creyentes santos en el recobro del Señor usan su tiempo para hablar cosas que se llaman chismes, ¿verdad? Y, y nuestra oración es que el Señor nos saque de esto y si no son chismes, es como usamos nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestro trabajo nos exige tiempo, pero ¿cuánto de ese tiempo en nuestro trabajo lo usamos para estar en comunión con el Señor? No sé si se acuerdan, queridos hermanos, de un mensaje del hermano Ron Cangas hace un año o dos, donde nos habla de las dos mujeres que están trabajando al molino y una fue tomada y otra dejada. Y de los dos hombres que están laborando en el campo, uno fue tomado y otro fue dejado. Y la pregunta es, bueno, y se ve que ambos son creyentes, ¿verdad? Por conforme al Señor está hablando, que estemos listos para su venida. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que hay dos, uno es tomado
y otro es dejado. Y están haciendo lo mismo, están trabajando. No es que estaban en la reunión y estaban cantando himnos o estaban enseñando. No, son dos personas que están trabajando. Una es tomada y otra es dejada. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en que uno fuera tomado, arrebatado a la presencia del Señor y otro fuera dejado en esta tierra? Y lo que hace la diferencia es que aunque tenemos que trabajar, pero en nuestro trabajo debemos estar tornando al Señor. Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tal vez estamos rumiando los versículos del día, ¿verdad? O una porción que nos tocó, o un estudio que vimos, pero el punto que el Señor tiene es que tenemos que esforzarnos por estar en comunión con el Señor. De dos personas, uno fue tomado y otro dejado. El que fue tomado estaba en comunión con el Señor, estaba disfrutando a Cristo, aún en ese trabajo, porque de nuevo están trabajando, produciendo, empleados o lo que haya sido, están trabajando. Pero uno, el que fue tomado, estaba disfrutando a Cristo. Señor, te amo. Señor, cómo te necesito que me llenes contigo, Señor. Yo quiero ser el que profetice en la reunión, Señor. Este día, tu día que viene, Señor, el día del Señor, yo quiero ser el que profetiza, Señor. ¿Qué hay de estos versículos que nos diste esta mañana, que nos diste ayer, Señor? Yo quiero, ¿cómo los puedo yo presentar a mis hermanos en la reunión? Entonces, esa manera, esa conciencia, esa comunión con el Señor permitió que cuando el Señor lo llevó, porque estaba en comunión con él, y el otro creyente se quedó porque sencillamente no estaba ejercitando su espíritu. Es algo extraordinario, queridos hermanos. Y entonces, de nuevo, este aspecto del profetizar, si lo tomamos en serio, si estamos recordando que nuestra boca ha sido consagrada para hablar por Dios, para hablar a Dios a las personas, para impartir a Cristo y a Dios, entonces vamos a estar durante la semana tornados al Señor. Vamos a estar en comunión con el Señor y vamos a tener cierto fuego espiritual dentro de nosotros. Y a la primera oportunidad que Dios nos presente de hablar su palabra santa, lo vamos a hablar y lo vamos a hablar con autoridad, con el peso divino, en el nombre del Señor y por el Señor, para que Él sea glorificado, ¿verdad? Entonces, este hablar del hermano Ron Cangas me tocó mucho porque siempre esto no es muy claro, esta porción donde nos muestra que están dos laborando, uno es tomado y otro dejado. Pero vemos, el hermano dice, el que fue tomado estaba viviendo en dos esferas. Estaba viviendo en la esfera humana de las quehaceres, de las necesidades, del trabajo, pero a la vez estaba viviendo en la esfera divina y mística, en comunión con el Señor, en unión con el Señor, platicando, disfrutándolo, aún buscando los intereses del Señor, como vemos en estos profetizar de María y Elizabeth, que ambas expresan interés por las cosas del Señor, por el mover del Señor. Entonces, si durante el día aprovechamos para estar en comunión con el Señor, a un Señor ¿qué hay en tu iglesia, Señor? Yo he visto que muy pocos hermanos profetizan. Señor, que hay de que nos avives, Señor, que nos ayudes, que me des palabras de ánimo, de consolación para mis hermanos, para que profetizar en la iglesia, en donde me reúno, Señor, avance y disfrutemos un profetizar y una liberación de tu palabra más grande, haya una edificación más gloriosa para tu cuerpo. Entonces,
Si esto es lo que platicamos con el Señor y esto es nuestra manera de vivir a diario, estamos recibiendo este conocimiento de Dios, este conocimiento de Cristo, este conocimiento de las cosas espirituales y estamos siendo ah, preparados, capacitados, equipados para profetizar en la reunión con peso. Estamos mirando, considerando los intereses del Señor a nuestro alrededor. Es en la vida de iglesia, Señor, que hay de el matrimonio, de este matrimonio, Señor, que ha venido teniendo problemas, Señor. Ten misericordia de ellos, de sus hijos, cualquiera que sea la situación. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida de iglesia, a nuestro alrededor? Es el punto tercero del profetizar, que debemos estar conscientes de nuestro medio ambiente y debemos llevarlo al Señor para que su mover siga adelante, ¿verdad? O en nuestras mismas familias, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros familiares no son salvos? ¿Cuántos están viviendo de una manera que no le agrada a Dios? Que ellos sufren mucho por causa de su manera de vivir. ¿Cuántos no son salvos? Debemos orar por ellos, llevarlos al Señor por causa de su economía, porque Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento pleno de la verdad. Para que nosotros participemos en este deseo del corazón de Dios, de que todo hombre sea salvo, tenemos que tener algo dentro de nosotros, tenemos que tener un depósito de Cristo para poder hablar con autoridad, para que el enemigo sea avergonzado y para poderle arrebatar esa persona que ha tenido bajo su dominio de oscuridad, arrebatársela y traerla a la luz, para que esta persona sea transferida de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si tenemos todo esto en nuestro corazón, queridos hermanos, no va a haber tiempo para chismes, no va a haber el deseo ni para otras cosas, ¿verdad? Como jugar al bingo, irse a las movies o sentarse a ver la televisión. No va a haber deseo de esas cosas porque estamos siendo uno con Dios y con sus intereses. Y cuando así somos, el Señor nos va a poner, el Señor nos va a abrir la manera de que seamos de bendición a muchos en la vida de iglesia, en el ambiente que nos rodea y aún, por supuesto, con nuestra familia inmediata, ¿verdad? Así que esto, hermanitos, a medida que el Señor me da palabras respecto a por qué uno fue tomado y otro fue dejado, también me recuerda, queridos hermanos, que el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida es estrecho y angosto, y pocos son los que lo hallan. Esa es la palabra del Señor Jesús, y debemos meditar en esta palabra. El camino que lleva a la vida es estrecho y angosto, y pocos son los que lo hallan. Pero el camino ancho y espacioso es el que no nos lleva a la vida, el que lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces, como quiera que lo miremos, queridos hermanos, nos debemos al Señor, debemos consagrarnos. Debemos amar al Señor y debemos estar en comunión con Él día con día. Esta es la manera de prepararnos para el profetizar. Claro, si tenemos en cuenta los puntos que constituyen una profecía, pues vamos a poder hacerlo mejor. Si tenemos en cuenta el profetizar de Elizabeth y el profetizar de María en su expresión maravillosa, en todos los puntos que podemos mirar allí, pues es un gran ánimo para nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo, queridos hermanos, que amemos al Señor. Y si amamos al Señor, vamos a amar su venida. Si amamos su venida, vamos a amar el reino. Si amamos el reino, vamos a amar el cuerpo. Si amamos el cuerpo, amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos, amamos la vida de iglesia y nos vamos a preparar y vamos a desarrollar el don de profetizar.
Oh Señor Jesús, bendícenos en esta tarde, Señor. Danos un espíritu que anhela el profetizar, que anhela ser uno contigo en todo tiempo y en todo lugar. Que seamos los que practicamos vivir en la esfera divina y mística a medida que vivimos en este mundo, Señor. Vivimos en este mundo, pero no somos de él. Gracias a ti, Señor, y al destino glorioso que nos has dado en ti. Oh, Señor Jesús. Amén, queridos hermanos. Solo queda una porción. La última porción de esta lección dice, aprender a hablar, a pedir himnos y a orar en las reuniones. No lo terminé ahí, reuniones. Aprender a hablar, a pedir himnos y a orar en las reuniones, o mejor en la reunión. Señor Jesús. El aprender a hablar ya estamos mirando, ¿verdad? Que es necesario. Es necesario que todos nos perfeccionemos para profetizar, para hablar por el Señor. Pero también nos dice que pedir los himnos en la reunión, debemos aprender a cómo pedir los himnos. No es en la reunión que sentimos de pedir cualquier himno. Tenemos que ser uno con el espíritu de la reunión. Tenemos que estar en el fluir de lo que el Señor está haciendo en la reunión. Tenemos que hacernos uno con el Señor y la reunión y su fluir para poder pedir los himnos apropiados. Ya hemos tenido, tal vez ustedes han tenido la experiencia de que estamos en la alabanza al Señor Jesús y de repente algún hermanito pide un himno de evangelizar o parecido, ¿verdad? Y pues claro, eso nos saca de la alabanza, de la exaltación a Cristo y nos trae a otro ámbito, que es la evangelización, aunque es para el Señor, pero no es el himno apropiado conforme al fluir del Señor en la reunión. Entonces, necesitamos aprender aprender a pedir los himnos apropiados. Y hay un libro que se llama Los Bosquejos, ah, bosquejos los bosquejos de la mesa del Señor, creo. Hay uno o dos libros que tratan con la mesa y tocan el punto de cómo podemos pedir himnos apropiados, ¿verdad? Y si queremos perfeccionarnos en esto, debemos buscarlos, ¿verdad? Buscar esta parte del ministerio y entrar en ella y aprender y ir a los hermanos que tienen más tiempo, más experiencia para que nos muestren, nos guíen. Y sobre todo que si pedimos un himno en la reunión y un hermano dice, hermanos, vamos a cambiar el himno a este mejor, no sentirnos mal, ¿verdad? Sino saber que es posible que el himno que pedimos no está conforme al fluir del Señor en la reunión. Y orar en las reuniones, ¿verdad? Necesitamos, la oración es el fundamento de nuestro avance como hijos de Dios, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. Y la observación que hace el hermano es que, bueno, cuando habla del profetizar de Elizabeth, dice que Elizabeth habló a grande voz, ¿verdad? Habló a grande voz. Y nos hace ver que el hablar a grande voz es la manera de liberar nuestro espíritu y que una persona que habla muy suavecito, muy quedito, no está liberando su espíritu. Necesitamos liberar nuestro espíritu para orar, ¿verdad? Y también necesitamos orar con las cosas divinas, con las cosas de Dios, con las cosas celestiales y nos anima a que miremos la manera de orar conforme a la revelación de la economía de Dios en la reunión, ¿verdad? Y por ende también que aprendamos y practiquemos y deseemos el ser los que hablan por el Señor para infundir a Dios a Cristo en nuestros hermanos y para infundir e impartir a Cristo en el que no le conoce para su salvación. Así que
necesitamos aprender, queridos hermanos. Necesitamos aprender a profetizar, que ya lo estamos viendo, pero a la vez nos recuerda que también en las reuniones el aspecto de los himnos es muy importante y debemos aprender cómo usar los himnos, y que orar es aún más importante, que oremos liberando nuestro espíritu y oremos usando los intereses del Señor, ¿verdad? Oremos usando su palabra, su revelación y sus intereses. Y si esto hacemos, hermanitos, será que vamos a ser hermanos de mucha bendición en la vida de iglesia, mucha bendición en nuestras familias, mucha bendición a los que nos conocen, nuestros amigos, y sobre todo mucha bendición al que no es salvo, porque tendremos una constitución para llevarle a Cristo, para que esa persona sea salva y venga y salga de la potestad de Satanás a Dios y reciba suerte entre los santificados por fe en el Señor Jesucristo. Así que gloria al Señor, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, y pues aquí termina mi presentación. Que el Señor les bendiga grandemente, con una aspiración grande a perfeccionarnos en hablar con los himnos y en el orar. Amén.